Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, la prevención del suicidio. Lo haremos en compañía de Edwin, psicólogo de nuestra unidad de duelo, quien nos invita a reflexionar y a comprender mejor este desafío. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin, psicólogo de UNAME, unidad de duelo, eh, unidad de acompañamiento emocional y espiritual de Camposanto Metropolitano. El día de hoy en este podcast pues queríamos tocar un tema que es una realidad que quizás puede ser un poco incómoda, pero es necesario comenzar a abordarlo desde otra mirada, ¿no? Este podcast no es una especie de llamado de atención, es más bien una idea de intencionar o de buscar otra perspectiva sobre un tema que se está hablando en este mes de septiembre, que es el Día de la Prevención contra el Suicidio. El suicidio pues como una realidad que a todos los seres humanos nos puede convocar a generar ciertas reflexiones, a plantearnos el por qué siguen pasando estas realidades que indudablemente generan un malestar a nivel emocional, no solamente en quien está atravesando el proceso, sino la familia y demás personas o allegados. Este espacio no va a ser una pauta de prevención, este espacio va a ser una nueva perspectiva de entender y de asumir esta realidad desde otra óptica, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado a mirar mucho el suicidio como una enfermedad mental, eh, que de cierta forma lo es, pero pues no podemos reducirnos solamente a un acto individual, ¿sí? Como si fuera solamente una decisión que se toma en solitario, una decisión encerrada en la mente de la persona, sino también mirar el suicidio, ¿no? Como una herida social, como un síntoma de una comunidad que está fallando en algo, porque indudablemente si estos casos, si las cifras a veces en vez de disminuir siguen avanzando o siguen creciendo, como lo podemos ver actualmente, hay que reflexionar porque en algo estamos fallando, ¿no? Este espacio no va a ser un momento de respuestas rápidas ni de fórmulas mágicas como para darle solución a algo que es mucho más complejo, sino que es también un intento de tener otra perspectiva, de mirar esa herida social, ¿sí? Y de cierta forma preguntarnos qué parte de esa herida también todos llevamos dentro y cómo contribuimos directa o indirectamente a que esa herida esté presente. Este espacio también es un homenaje, ¿no? A esas personas que están atravesando este proceso de malestar emocional, a esas familias que han tenido que vivir el dolor de la pérdida de un ser querido en esto que llamamos suicidio. Y como les decía al inicio, no se va a tratar de un espacio de fórmulas mágicas ni de reflexiones puntuales, sino más bien una posibilidad de entender el suicidio como una realidad mucho más allá de lo que estamos casi que acostumbrados a ver. Creo que para abordar este tema de forma muy puntual y a ver, más que plantear soluciones efímeras, más bien generar reflexiones que inviten al ejercicio constante de que todos hagamos nuestro aporte para abordar este tema. Yo quiero citar un poeta francés, Anthony d'Artaud. Alguna vez él planteó o puso el ejemplo de Vincent Van Gogh, el artista que quizás todos conocemos, y lo ponía como esa metáfora, ¿no? De aquel que de pronto de cierta forma también ha sido rechazado por la sociedad por su forma de ser, que ha sido etiquetado y que de alguna manera u otra ese rechazo, ¿no? Que la sociedad generó hacia su forma en particular de expresar el arte o de expresarse como persona, eh, contribuyeron indudablemente al malestar emocional de él. Hay un texto que lo recomiendo mucho y que es una mirada alternativa a este tema del suicidio y es un texto pues de Artaud que se llama Van Gogh, el suicidado por la sociedad, y es básicamente es una postura diferente, ¿no? En la que nos menciona cómo algunos factores externos, algunas emociones externas eh, contribuyen al malestar individual. Hoy día estamos viendo cómo
la sobreestimulación causa unos malestares emocionales en las personas, como esto que hoy llamamos bullying, como quizás situaciones ajenas como temas laborales o falta de oportunidades están llevando a que las personas entren en estados emocionales, ¿sí?, de alguna forma desequilibrados, y que a partir de esos estados emocionales bajos, pongámoslo así, pues tomen decisiones como quitarse la vida o agredirse, ¿no? Yo creo que tenemos que vernos de cierta forma eh, o verlos a todos como una especie, como especie de artistas, ¿sí? Que cada quien está creando su obra de arte, y sobre esa creación creo que tenemos que contribuir y generar unos espacios amorosos en los que nos permitamos no juzgar, ¿sí?, las diferencias, sino más bien cómo podemos acoplarnos a ellas. Las cifras en estos temas del suicidio creo que cada vez se están elevando. Podríamos verlo incluso el suicidio como algo que se va adaptando a las circunstancias, ¿no? Ya no hay un término o una sintomatología definida. Anteriormente pensábamos que la persona con posibilidad de suicidarse era la persona que veíamos triste, que veíamos cabizbaja, que veíamos como aparentemente, ¿sí? Y digo aparentemente porque hoy día ya no es un síntoma real decir que una persona que tenga cierta forma de ser es un posible suicida, ¿no? Yo creo que hoy día podemos ver muchos casos de personas que aparentemente se ven bien, se ven felices o que están bien materialmente e incluso emocionalmente, y de un momento a otro nos enteramos que han tomado la decisión de quitarse la vida, que han decidido no continuar eh, por algún motivo más en este plano terrenal. Entonces creo que tenemos que ponernos en la tarea de mirar el suicidio ya no solamente como un proceso individual, sino también como una herida social, como algo que tenemos todos que hacer parte de eso, ¿no? No necesariamente porque a mí no me pase la situación, yo tengo que tener ese pensamiento egoísta de no mirarlo. Este espacio, la intención de que abramos esa posibilidad de ver el suicidio nuevamente no como una herida individual, sino como un contexto general en el que todos podemos hacer parte, y así como podemos contribuir indirectamente, ¿sí? Para mal, creo que también la idea es que como podamos contribuir para bien indudablemente. Entonces, pensémonos, ¿no? Que quizás la persona que toma la decisión no es solamente es producto de una situación individual, sino que también como sociedad en algo estamos fallando. Vámonos a esa idea que planteaba Antonín Artaud, ¿no? De que hay muchos Van Gogh por ahí que están siendo discriminados, que hay muchos Van Gogh por ahí que están siendo señalados por sus formas de ser, y que esos Van Goghs están sufriendo muchas veces eh, el bullying, ¿sí?, indirecto, el matoneo indirecto. Entonces, vamos a aperturarnos a eso, a pensar que también el suicidio no es solamente un tema individual, sino también es producto de un malestar como sociedad y como cultura. Es importante profundizar en cómo la sociedad, de cierta forma, incendia, ¿no?, a, a esas almas que están en ese proceso de reconocimiento. Y es un llamado de atención, quizás un jalón de orejas para todos, ¿saben? No solamente desde el que, eh, desde la omisión, ¿sí?, puede generar el impacto, sino también desde los que directamente están implicados, desde la persona que no tiene nada que ver realmente con la persona, hasta el mismo profesional que puede tomar el caso. Yo creo que es un momento de cuestionarnos y de mirar también cómo ciertamente o de cierta forma ignoramos algunos detalles, y creo que desde la sociedad, ¿sí?, eh, estamos empujando al abismo a esas personas que no están siendo comprendidas, que puede ser muy tedioso, muy aburridor, muy cansón incluso, pero creo que se trata de una empatía colectiva que tenemos que tener y que tenemos que rescatar, y de pensar mucho en el otro, ¿no? Creo que
No podemos siempre pensar que la exclusión del otro viene con el insulto o con la agresión directa, sino también muchas veces viene en forma de indiferencia, de silencios incómodos, de puertas que se cierran, ¿sí? Incluso a veces cuando le decimos a alguien que no exagere o usamos esas frases de cajón de tú puedes, pon de tu parte, o a veces que cuestionamos el malestar diciéndole que no hagas drama. Yo creo que en esas pequeñas palabras hay unas microviolencias sutiles, ¿no? Que pueden dejar a la persona aún más sola, más expuesta al malestar. Puede ser o puede sonar incluso a veces exagerado y hoy día con estos discursos tan violentos como referirnos como sociedades de cristal, ¿sí? O personas de cristal que no son tan tolerantes, eh, a ver, eso hace un daño grande, ¿no? Que no tenemos que mirar más allá, sino que los hechos nos lo van confirmando y recordando siempre. Entonces hay un jalón de orejas que quiero aprovechar en este espacio de forma breve para hacer, ¿no? Que es la idea de este podcast, comenzar a abrir una puerta alterna y una mirada diferente al tema del suicidio, recordando que no lo podemos ver solamente como una conducta individual, ¿sí? Sino también que es un espejo de cómo nosotros como sociedad somos incapaces de sostener las diferencias, de comprender las diversidades de pensamiento y de esa falta de empatía que nos está faltando en estos momentos de la historia, ¿no? Para ir cerrando, pues que este tema es muy profundo y más si estamos planteando nuevas posibilidades, creo que la idea es que esto deje puertas abiertas, ¿sí? Que incomode, que guste, sí, de algo, pero ante todo quiero que este espacio sea un espacio de incomodidad, que nos invite a un cuestionamiento y a un replanteamiento de cómo estamos abordando este tema. Si nos permitimos entender el suicidio como una herida social, ¿sí? Como un tema de sociedad, de una sociedad que está fallando en algo, la prevención no puede quedarse solamente en consejos individuales. Necesitamos contextos colectivos en los que todos quienes pertenecemos a este espacio que es la sociedad, pues tengamos que hacer nuestro aporte, unos más directos, indudablemente, pero creo que todos enfocados hacia el bienestar, porque al final nunca vamos a saber si el día de mañana seamos nosotros o tengamos que ser nosotros quienes seamos testigos o vivamos esta situación. Prevenir creo que es levantar desde las comunidades espacios de apoyo, grupos de trabajo en universidades, el trabajo, donde alguien pueda, digamos, de alguna otra forma poder expresar sus emociones y no tener que estar usando esas máscaras que a veces son las que no nos permiten ver la sensibilidad real o lo que está pasando. Prevenir va a ser transformar los espacios del colegio en espacios también en los que se permita la capacidad de ser sensibles, de expresar, de lugares donde se puedan reconocer y enseñar nuestras emociones, ¿no? Cómo acompañarlas y reducir desde las pequeñas infancias esos antivalores con los que estamos creciendo. Prevenir también va a hacer que los medios de comunicación dejen de romantizar el sufrimiento y dejen de ser morbosos incluso al momento de contar estas historias, ¿sí? Eh, que miremos desde otra posibilidad, también incluso como el contenido audiovisual que consumimos eh, pueda ser un detonante, ¿no? También prevenir, yo creo que es que las entidades tengan esas líneas de atención, ¿sí? Siempre, y que se profundice mucho nuevamente en que el estar mal no significa o no es un símbolo de debilidad, que por el contrario nos permitamos poder expresar, ¿no? Muchas veces el que toma la decisión eh, de quitarse la vida manifiesta unos síntomas, otras veces no, porque la misma sociedad no lo permite. Entonces, creo que prevenir también tiene que ser un ejercicio de cambios sociales, de cambios culturales, que implicarán muchos esfuerzos, pero creo que son muy necesarios. Quiero cerrar este espacio recordando que la prevención no solamente está
en los procesos individuales o en las instituciones particulares, sino que también está en cada uno de nosotros. Todos podemos en algún momento ser refugio para alguien, desde la empatía, desde el saludar, desde el tomarnos el tiempo de conversar con alguien sin juicios, sin señalamientos y si vemos o conocemos casos puntuales en los que tengamos identificado algunos patrones o algunas ideas evidentes, pues que nos den la idea de que la persona puede estar pensando, pues saber remitir, ¿no? Saber también expresar y direccionar. Yo creo que no se trata de soluciones mágicas, yo creo que es un espacio de trabajo como sociedad, de una reconstrucción de valores y de volver a eso que planteaba el poeta Antonín Artaud sobre esta metáfora de Van Gogh, ¿no? No llevemos a los límites de la locura al que piensa diferente, al que expresa sus emociones y al que de pronto de alguna otra forma eh, o sobre el cual de alguna u otra forma desconocemos su individualidad, ¿no? Yo creo que es tiempo de replantearnos. Yo quiero que este espacio sea polémico también, que deje esa posibilidad de entender la muerte o el suicidio, no como ese proceso individual, sino también ese mea culpa que tenemos que hacer nosotros como sociedad y ver cómo, asimismo, como sociedad, contribuir al cambio. Entonces, no está de más recordarles que hay unas líneas de atención a nivel nacional que es el 106 106 y es una línea de atención 24 horas. Si en algún momento quien nos escucha conoce o incluso está pasando una situación emocional difícil, pues esas líneas de contención ayudan mucho, ¿no? Creo que es importante nuevamente hacer ese llamado a que todos como colectivo, como sociedad, nos demos cuenta que este tema del suicidio no es una conducta individual, es un espejo de esos errores que como sociedad estamos teniendo, pero la idea es observarlos, repararlos e indudablemente no volver a repetirlos. Entonces, este es un saludo también para aquellas personas que han pasado esta situación difícil del suicidio, para quien en algún momento también lo ha pensado, no lo vean desde ese morbo o a veces ese señalamiento, ¿sí? Recuerden que hacemos parte de una sociedad que tiene que estar en constante cambio y la idea de estos espacios es eso, es generar esas nuevas posibilidades para contribuir e indudablemente para mejorar. Muchas gracias, Edwin, por haber hecho parte de este nuevo episodio. Y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este espacio. Les recordamos que nuestra unidad de duelo, Úname, está siempre a su disposición para brindar apoyo. Los invitamos a compartir este podcast y a seguir construyendo juntos un espacio de esperanza y compañía. Gracias por estar aquí. Hasta un próximo episodio.